esta nueva mesa de redacción. Hoy vamos a hablar de historia y de política, más de historia que de política, y para eso hemos invitado esta noche a un historiador, escritor y político, José Calvo Pollato. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompañan, como cada día, dos compañeros de la redacción, Chila López. Buenas noches. Chila, y Rafael Portillo. Buenas noches. Al Rafa. Bueno, pues la primera pregunta, señor Calvo, es casi obligada. ¿Usted es un político que escribe, un escritor que se mete en política? Lo segundo, sin duda. Yo soy más un escritor que está en política, y os voy a decir una cosa que no tengo inconveniente en decirla pública. Lo he dicho muchas veces y lo repito una más. Si algún día alguien me pusiese en la tesitura de tener que elegir entre la literatura y la política, pues elegiría la literatura. En cierta ocasión, cuando dije esto y apareció al día siguiente un titular en el periódico, me llamó el secretario general de mi partido y dice: mira lo que pone. Digo, pues es verdad, no me han malinterpretado. Su partido, que es Partido Andalucista, usted es parlamentario en el Parlamento Andaluz. Por el PA usted fue alcalde de Cabra durante 10 años por su partido. Sí, tengo una trayectoria política, digamos que por lo menos larga en el tiempo, ¿no? He sido alcalde de mi ciudad, de Cabra. Para mí ha sido un orgullo ser alcalde de Cabra. Creo que es de las cosas más bonitas que un político puede ser. Y en este momento pues soy el portavoz de mi grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía, y trato de servir a Córdoba en particular, porque yo soy diputado por la circunscripción de Córdoba, y Andalucía en general. Esta noche, y ahora ya os doy paso a vosotros, vamos a hablar de un libro que usted acaba de reeditar, se llama El hechizo del rey. Tenemos aquí en la mano un libro que trata básicamente de la España del siglo XVII, en la transición de los Austria a los Borbones. Hablamos antes de comenzar el programa con los compañeros, con Chile y con Rafa, de lo complicado que es esta época, en que quizá usted ha escogido una de las épocas más convulsas en la historia de España, por cuanto supuso la vida de este hombre, de Carlos II. Para empezar a entrar en faena, ¿por qué precisamente este rey hechizado? Bueno, yo hice mi tesis doctoral hace ya algunos años sobre el final de la Casa de Austria y la llegada de los Borbones a España. Me interesaba mucho el cambio de modelo de Estado. La monarquía de los Austrias era una monarquía muy descentralizada, ¿no? Aragón tenía sus propias leyes, sus propias formas de gobierno, su propia moneda, Castilla la suya, y bueno, la llegada de los Borbones significó un Estado centralizador, centralista y centralizado. A mí me interesaba conocer aquel cambio, aquello fue lo que estudié en mi tesis doctoral. Y claro, el final de los Austrias era Carlos II. Y el historiador, cuando se encuentra con Carlos II, se encuentra con un personaje muy débil. Era una persona enfermiza, no andaba con 4 años, tenía raquitismo, no sabía leer con 7. Es decir, era una persona de voluntad muy débil. Pero después de estar años trabajando, viendo muchos documentos, uno termina cogiéndole, si no cariño, por lo menos cierto afecto a un personaje tan débil como él, ¿no? El historiador no podía salvarlo, pero un novelista podía permitirse alguna ficción dentro de un marco histórico, y por eso yo decidí escribir una novela. Algo que cuando lo hice era tan poco habitual que podía arrastrar críticas. Se supone que un historiador es una persona muy seria, que escribe libros muy rigurosos. Meterse pronto a escribir novelas, pues uno puede aparecer con una imagen que se distorsiona. Hoy hasta don Manuel Fernández Álvarez, y ya saben a quién me estoy refiriendo, autor de Felipe II, de Juana la Loca, de Carlos I, ha escrito una novela histórica. Él es el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca. Yo creo que es una manera muy bonita de llevarle al gran público un momento histórico, si lo hacemos bien. Digo si lo hacemos bien, porque una novela histórica tiene que tener una serie de ingredientes que, si no los tiene, será novela, pero no histórica. Me explico. Yo he visto novelas históricas, por ejemplo, ambientadas en el siglo XVII, donde se ha medido en metros. Y claro, el sistema métrico decimal es del siglo XIX. Si queremos hacer una buena novela histórica, el autor tendrá que valerse de ingenio para trasladarla al lector una distancia, pero no con metros. Ni en la Edad Media poner a algunos europeos a comer patatas, porque no había patatas en la Europa de la Edad Media. Entonces hay que cuidar la comida, el vestido, las medidas, el sistema de pesas, las diversiones, las creencias, y en ese marco histórico se puede situar una acción, bueno, pues que se pueden desarrollar con ciertas libertades. Para eso es una novela, pero para que sea histórica, insisto, tiene que tener un fondo más serio, más riguroso, que permita ambientar bien al lector en ese momento. Habla de ficción y de realidad. ¿Cuánta ficción hay en lo que conocemos habitualmente, lo que el
de manera pues habitual conocemos de este rey, de Carlos II? Bueno, yo creo que Carlos II es una figura, uno de los reyes peor conocidos. Carlos I, el emperador, pues tiene un atractivo enorme. Felipe II. Carlos II es un pobre desgraciado del que se decía que estaba hechizado. El nombre con que se ha conocido en la historia es Carlos II el hechizado. Se ha discutido mucho sobre un elemento tan importante. Pues, ¿estaba hechizado Carlos II? ¿No estaba hechizado? Y la pregunta más inicial, ¿existen los hechizos? ¿No existen los hechizos? Es decir, nuestra razón lo que nos dice es que todo lo de la magia, la hechicería, etcétera, etcétera, es romper las reglas normales de la razón y por lo tanto parece que no tiene mucho sentido. Sin embargo, hay mucha gente que cree en esto y yo diría que en el tiempo que nos está tocando vivir cada vez más. Si nosotros cogemos un periódico de hace 20 años y vemos si hay anuncios de futurólogos, de gente que echa carda y da, apenas había. Hoy hay mucho, es decir, hay mucha gente que tiene interés por estas cosas, ¿no? Yo creo que en la España de finales del siglo XVII había un ambiente propicio a eso. Entonces se pensaba que Carlos II no tenía descendencia porque estaba hechizado, es decir, le habían hecho un tipo de conjuro, alguna cosa, y había que intentar deshechizarlo para que tuviese un rey, porque ese era el problema más grave que tenía la monarquía hispánica en aquel momento, ¿eh? Y yo creo que es un personaje, insisto, mal conocido, pero como se ha comentado antes, esa es una época de la historia de España verdaderamente apasionante, ¿no? Es el final de la dinastía. Muy complicada para poder acercarse, porque incluso ha habido un debate histórico muy fuerte, muy recio, en el sentido de decir que ya en el reinado de Carlos II hay un proceso de recuperación. Algunos historiadores incluso han querido decir, yo no estoy de acuerdo, que a la altura de 1680 el país empieza a recuperarse de lo que ha sido la crisis del siglo XVII. Yo creo que hay que retrasarla algunos años más, bastante. Sí se puede atisbar algo muy al final, pero las ciudades siguen perdiendo población, llegan quejas de que no hay dinero para pagar los impuestos, no se encuentran maestros espaderos en Toledo en 1690. Qué crisis, ¿no? Como figura dentro de la política, escritor, historiador, ante todo, además de escritor. Como historiador, hay un tema que puede ser preocupante, me refiero a lo que es el estudio de la historia. Es decir, si entendemos que la historia es la memoria de la humanidad, más o menos fragmentada, sesgada, en fin, pero a fin de cuentas la memoria. Hoy día parece que estamos asistiendo, digo en los estudios, porque también es profesor, ¿no? En los estudios en secundaria sobre todo, a lo que es esa especie de construcción de cajón desastre, donde la historia ya entra dentro de un capítulo amplio en el que mucho me temo, una vez desaparecido lo que son las lenguas clásicas, todo esto, que todo lo que es el mundo de las humanidades, literatura, historia y tal, entre todo en una cosa que no sabemos cómo se va a denominar. Lo que sí es cierto es que la historia parece que entra en un momento de retracción, es decir, de marcha hacia atrás. Como historiador, yo digo esto con todo mi dolor, además, ¿no? Pero como historiador, ¿qué piensa de lo que pueda ser el momento actual de los estudios de historia dentro de nuestros planes de estudio, tanto de secundaria como en universidad? Yo soy un poco pesimista, y soy un poco pesimista en el caso concreto de la enseñanza secundaria, por centrarme en ello, por dos razones. Una, se han reducido los contenidos del conocimiento que debe tener un alumno para terminar su enseñanza secundaria obligatoria, o después su bachillerato o su formación profesional de tercer ciclo, de segundo ciclo, perdón, tanto que es muy poco lo que requiere un alumno para aprobar. Me parece que es peligroso que se disminuyan tanto los contenidos que los objetivos para que un alumno apruebe son muy pequeños. El otro día, hace unos meses, nos dio un aldabonazo que de los países más desarrollados del mundo se hizo una especie de ranking de cómo estaban sus estudiantes y nosotros no salíamos bien parados, ¿eh? En ese grupo de países le ganábamos a Brasil, a México, una cosa así, pero lo que es nuestro entorno, quedábamos mal. Ese es un tema que me preocupa, muy poco contenido. Y dos, me ha preocupado también mucho la batalla política que se ha entrado en cuanto a los programas de la historia, ¿no? Es decir, la historia no puede nunca ser utilizada como un arma política porque entonces no es historia. Que podemos aproximarnos mejor o peor al conocimiento de una época es cierto, pero lo que no podemos es utilizarla en función de unos criterios políticos, porque entonces, insisto, eso no es enseñar historia. Y hemos asistido a un debate muy agrio en este sentido. Yo creo que si sirve para determinar que, en el caso de España,
Hay un tronco común que es la historia que tenemos todos los españoles, y que ese tronco permite luego que haya unas ramas muy frondosas en cada uno de los territorios que integran España, que integran el Estado. Probablemente estemos acertando. Es decir, no es igual la historia de Andalucía que la historia de la cornisa cantábrica en la Edad Media. Es decir, allí se está hablando del Camino de Santiago, aquí es la capital del califato, aquí hay una cultura islámica, allí hay una cultura cristiana. Por lo tanto, es muy malo uniformar y decir todo igual, ¿no? Porque no fue así. Pero es necesario entender que tenemos un tronco común y que de ese tronco común, como he dicho antes, salen ramas muy frondosas que forman una unidad. Si somos capaces de entender que eso se le debe explicar a nuestros alumnos, a nuestros muchachos, que es nuestro futuro, a los chicos, las chicas que hoy tienen 14, 15, 16 años, de una manera adecuada, y cuando digo una manera adecuada es objetiva hasta allí donde en historia no es como en matemáticas, que 2 y 2 son 4, sino que hay escuelas, interpretaciones, pero sí hay unas cosas que no creo yo que se deban distorsionar. Por ejemplo, Cánovas del Castillo es un personaje clave, lo pongo como ejemplo para entender la restauración en España, el último cuarto del siglo XIX. Eso no lo puede discutir nadie. Podremos discutir si a uno le gusta la política de Cánovas o no le gusta la política de Cánovas. Usted, para uno será el del caciquismo, los pucharazos, las elecciones amañadas. Para otros, un político que dio estabilidad, que organizó una constitución que duró desde 1876 hasta 1923. Ninguna ha alcanzado todavía esa cifra. La siguiente es la que nosotros tenemos ahora mismo, la de 1978. Bueno, que cada cual lo interprete. Ahora, no se puede negar que Cánovas del Castillo es una pieza clave en la restauración, en la España del último cuarto del siglo XIX, para poder además entender todas las cosas que ocurrieron en aquel momento. Esa es una verdad histórica difícilmente discutible. Pero la historia la escribe siempre el ganador, porque probablemente si a Carlos II no hubiera sucedido Felipe V, pues hubiera cambiado mucho la imagen que tenemos probablemente ahora de Carlos II. Hombre, está claro que es cierto que la historia la escriben los vencedores, sobre todo la historia militar y la historia de las guerras, pero cada vez vamos más a un concepto de historia total. Yo decía antes, no había un maestro espadero en Toledo en 1690, que es la ciudad de las espadas, de los aceros toledanos. Eso es un dato objetivo, independientemente de que la guerra la ganaran unos o la ganaran otros. ¿Qué estaba pasando en un país donde una industria, una artesanía tan importante como esa desapareció? En Segovia había funcionando 10.000 telares de lana a finales del siglo XVI, y a finales del siglo XVII, en vez de 10.000 telares, hay 600. Bueno, pues independientemente de otra cosa, quiere decir que allí había una industria textil floreciente a finales del siglo XVI, que a finales del siglo XVII estaba en crisis. Me refiero, o cuando analizamos los precios del trigo. Yo sé que esto es muy árido, pero el precio del trigo es el precio para la harina y para el pan, que era el alimento básico y fundamental de grandes capas de población en el siglo XVII. Bueno, pues nosotros podemos conocer los niveles de hambre que había. Sí, pero hay que interpretar esos datos, no solo basta con numerar datos. Ese es el oficio del historiador, y coger muchos más. Por ejemplo, niños expósitos relacionados con el precio del trigo. ¿Qué cosas nos puede decir? Es decir, niños expósitos, niños abandonados. Un niño se puede abandonar, y todavía vemos que aparece un niño tirado en un contenedor de basura en la época en que estamos viviendo. Bueno, ¿cuántos niños se abandonan cuando el pan es barato? Muchos menos que cuando el pan es caro. Bueno, pues esos son unos datos que están ahí. En una sociedad, en Cabra, en Córdoba, se abandonan 50 niños cuando el pan es caro, y se abandonan solamente 20 cuando el pan es barato. Quiere decir que siempre se abandonan niños, es decir, concebidos fuera del matrimonio, vamos a tener tal. Pero hay familias que es que no tienen que comer, y cuando se encuentran angustiadas y no tienen que comer, aquello es una boca más, que tiene una dificultad más, un problema más, y por lo tanto, eso es lo que tiene que ir haciendo el historiador. No es igual una sociedad que se mueve abandonando 20 niños a la puerta de una iglesia que otra que abandona 40 o 50. Bueno, pues ir midiendo todo eso, menos telares, más niños abandonados, no hay maestros espaderos, pues con todo eso podemos construir un fondo, un telón de fondo donde se mueven luego los personajes singulares. Y si decimos, bueno, pues además tenemos gobernantes poco capaces y tenemos ese telón de fondo, pues podemos hacer alguna afirmación más o menos acertada, ¿no? Claro, es que hay un tema, señor Calvo, el trabajo del historiador, interpretar todos estos datos, precios de trigo, precios de la harina, no sé cuánto, pero claro, esto objetivamente puede decir cualquiera que nos esté viendo, ¿no? ¿Y esto para qué?
quiero decir, está el trabajo del historiador que puede ser apasionante dentro de la comunidad de los propios historiadores, pero luego hay algo fundamental que es el destinatario del trabajo del historiador, que yo sigo pensando que es el lector. Y ahí viene el escritor, quiero decir, se escribe la historia de manera que... Lo digo porque Mommsen fue premio Nobel de literatura, además de historiador, ¿no? Esa es una magnífica pregunta. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de curvas de precios del trigo, de precios de moneda, etcétera, etcétera, estamos hablando entre historiadores y probablemente eso le interesa un poco a la gente. Yo creo que uno de los valores que tiene la novela histórica es precisamente hacer asequible al gran público un momento histórico. No ponerte a contarle cómo evolucionaban los precios del trigo. ¿Cuál era el mayor problema que tenía la monarquía española a finales del siglo XVII? Que su rey no engendra un heredero. ¿No sé quién va a ser rey entonces? Y a partir de ahí hay un problema político muy fuerte. Bueno, pues vamos a contárselo a la gente a través de una aventura. Eso es lo que yo he pretendido en El hechizo del rey. Como se dice que el rey no tiene descendencia porque está hechizado, pues alguien dice, bueno, pues vamos a ver cómo lo deshechizamos. ¿Dónde hay alquimistas? ¿Dónde hay gente que sabe de esto, que es capaz de quitar un hechizo? Se ha dicho siempre que los alquimistas más importantes de aquella Europa estaban en Praga. Bueno, pues a ver qué se puede organizar aquí. En medio de un lío, porque hay quien estaba empeñado en que no tuviese descendencia, ya quería apostar por un Borbón, por un francés. Bueno, pues en medio de esa intriga cortesana se organiza una novela y se le cuenta a la gente, mire, allí estaba el cardenal Portocarrero, que aparece en esa novela, en El hechizo del rey, con el perfil que Portocarrero tenía, que quería una sucesión francesa. Aparece el conde de Oropesa, que quería sucesión austríaca. Y aparece un grupo de gente que también existían en la corte, que intentaban que Carlos II pudiese tener descendencia, porque se había dicho que podía tenerla. Bueno, pues yo creo luego una ficción, me invento un personaje que se llama el conde de Cantillana, es un caballero apuesto. Tengo una anécdota curiosa, yo después ha salido Cantillana en otra novela mía que se llama Conjura en Madrid. Y recuerdo con un grupo de gente en un curso de verano, que alguien me preguntó, una chica me preguntó por el conde de Cantillana y me dijo, ¿qué piensa hacer? Digo, mire, le mataré en una próxima novela. Y me dijo, no, por favor, que estoy enamorada de él. Así. Bueno, pues yo he creado algún personaje de ficción ahí y he montado una historia que pretendo que enganche al lector desde las primeras páginas y que le resulte un poco difícil soltar el libro. Es decir, no le cuento ni precios del trigo, ni el número de maestros espaderos que había o dejaba de haber en Toledo, sino en todo caso una aventura en torno a un asunto, a mi modo de ver, atractivo, ¿no? Antes se ha referido a que prefería antes la historia y la literatura a la política. ¿Está la literatura de hoy en día politizada? Bueno, hay siempre un tipo de literatura que puede estar politizada, ya lo creo que sí, pero eso más bien forma parte de escritos políticos que tienen una determinada orientación y que tienen un determinado objetivo. Se están escribiendo, por ejemplo, muchos libros de memorias que, en mi opinión, no deberían escribirse. Y ojo, las memorias de aquella gente que realmente tiene algo que contarnos importante, es bueno que las dejen escritas, no estoy diciendo que no, ese es un género que tiene poca tradición en España, en el mundo anglosajón tiene mucha más tradición. Ahora, aquí escribe memoria la gente está de la farándula, eso que se llama la beautiful people, ¿no? Que, bueno, pues escribir mis memorias, pues yo no sé lo que escriben a los 4 años de ser. Claro, que han sido concejales de su ayuntamiento, alcalde de un pueblo. Digo yo, me pongo a escribir mis memorias. ¿Qué le puede interesar mis memorias? Bueno, pues me parece que por ahí es un mal camino, ese es un mal método. Luego hay libros que tienen una clara intencionalidad, que quieren hacer una determinada propaganda. Lo que el lector debe discernir y saber es que hay una cosa que se llama literatura, en la cual se alumbra siempre un pensamiento. Es decir, escribir es algo que una persona ha pensado y ha llevado al papel para compartirlo con otras personas. Y bueno, ahí hay en ese mundo muchas posibilidades, que cada cual escoja las que quiera, ¿no? Los estudiantes de la Conjura de Madrid, que es otro libro suyo, también de la época de Felipe V, en este caso, Felipe V, del siglo XVIII. Y bueno, parece que es que solamente se puede hablar de esa época, o no hay épocas buenas para la historia que no sea, porque supongo que también, igual que usted dice y que coincidimos todos, que una época muy interesante, una época en la que se unen dos dinastías, una que acaba y otra que empieza. Ha habido procesos parecidos en España en otras ocasiones. Incluso se dice siempre que España no es un país muy monárquico, a pesar de esa tradición tan antigua que tenemos. Son reyes y son de la misma época.
parece que es una fijación, aparte de la que usted hablaba antes de su tesis, pero claro, sí que hay... Claro, hay muchísimos más momentos que se pueden hacer, yo creo que magníficas novelas históricas. ¿No tiene usted ninguna... Lo que pasa es que, sí, una postilla nada más. Yo me muevo muy cómodo en ese momento porque es el que mejor conozco desde el punto de vista histórico. Pero sí, ya lo creo, que se puede escribir una novela histórica. Se puede escribir una novela histórica sobre la Segunda República, lo que ocurrió en el franquismo, que ya es historia, la Restauración, los Ilustrados. Cualquier momento es bueno si se conoce la época y se tiene una historia que contar. Yo creo que es bueno, ¿no? Quizás el problema sea el rigor, ¿no? Porque ahora estamos viviendo una época, no sé si compare Reverte con el Capitán Alatriste, que quizás se peca un poco de reducir mucho el nivel de rigor histórico. Yo me creí que iba a decir que el siglo XVII está de moda, creo que sí, ¿no? Que el siglo XVII está un poco de moda. También es cierto que está de moda. Yo creo, porque además es una época para nosotros apasionante, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Hombre, a mí lo que me parece es que, y antes ha salido un poco en la conversación, que un libro de historia duro, es difícil de digerir para el gran público. Yo creo que es bueno llevarle al gran público la historia en un momento determinado, cualquier época, ya lo decíamos antes, de una manera más fácil, Y eso es lo que se está pretendiendo, yo creo, que con la novela histórica, que hoy además la escribimos españoles, ¿eh? Hace algunos años, ¿no? Teníamos que acudir a escritores anglosajones. Hoy el público español quiere leer novelas históricas escritas por nosotros. Es curioso, está ocurriendo. Mira, y yo he escrito una novela que se ha calificado como histórica y yo tengo dudas de que lo sea, que se llama La Biblia Negra. La Biblia Negra es una novela que yo me la planteé casi como un reto literario, situada en 3 planos: Toledo en el siglo XV, Sevilla en el siglo XVII y Madrid en 1998. Por lo tanto, también una novela que tiene un corte actual en ese sentido, ¿no? Es decir, hay en cada momento algo que le apetece a uno escribir sobre una determinada cuestión. Y yo la verdad es que en el campo de la novela histórica me muevo muy a gusto, bastante a gusto, ¿no? Bueno, también, señor Calvo, es miembro fundador, podríamos decir, de lo que es la Asociación de Profesores de Historia de Andalucía. No de Historia de Andalucía específicamente. Pregunto si es dedicado a la historia de Andalucía o que desde Andalucía... O andaluces, ¿no? No, esa es la sesión. Es decir, somos profesores de historia andaluces que decidimos crear una asociación, efectivamente. Un poco la asociación, la vida de la asociación que bueno, normalmente lo primero que tengo que decir es que hay en torno a 1000 asociados, lo cual es una cifra muy importante. Y hay 2 grandes foros que se celebran anualmente. Uno sobre investigación, es decir, hay un congreso donde la gente aporta lo que ha investigado y lo que ha estado trabajando, y otro sobre metodología, es decir, el método para investigar, para enseñar, para abordar determinados temas. Es decir, hay lo que se llaman los coloquios metodológicos y los congresos de investigación. Creo que hay 18 volúmenes en cada uno de los casos y por lo tanto creo que ya hay un aporte bastante serio e importante que hemos hecho los historiadores andaluces de los últimos 20 años, ¿no? Porque aquella asociación creo que se constituyó en el año 1982 aproximadamente, ¿no? Y goza, creo que, de buena salud. Usted como nacionalista no cree que hay época, quizá los Borbones sea una época, no digo oscura, pero sí usted hablaba al principio de que supuso el fin de un Estado muy descentralizado, se puede decir. Había unas comunidades con un nivel de autonomía que, bueno, ya quisieran ahora. Y el Borbón copió el sistema francés, el sistema... Estado centralista. ¿No creo que hay un referente de un personaje más cercano a su forma de entender supongo que el sistema de administración español actual o al que usted podría preferir para plasmarlo en un libro e incluso novelarlo y acercarlo al público? Podríamos hacerlo y a mí me parece que es una sugerencia atractiva, ¿no? O sea que sí es cierto, porque es cierto que España no fue un Estado centralista y centralizado siempre. En el siglo XVII no lo fue y era la primera potencia del mundo, una potencia hegemónica, y en el XVI exactamente. Yo creo que de esa utilización política de la historia en la época del franquismo, una de las grandes mentiras que se contó era Isabel y Fernando, los reyes, la unidad de España. La unidad de España en un matrimonio de ellos. Aragón seguía siendo Aragón y Castilla seguía siendo Castilla con sus diferencias en muchos órganos y no había problema absolutamente ninguno. Yo he dicho antes, y me parece que esa es una idea
que puede tener un cierto valor, y en todo caso se puede discutir, que tenemos un tronco común de historia y no debemos renunciar a él. Es decir, yo no creo en los nacionalismos excluyentes que alguien se está empeñando en defender, menos en el mundo que nos ha tocado vivir, donde tenemos que ir a un proceso de entendimiento de la humanidad. Ahora, un proceso de entendimiento de la humanidad que podemos hacerlo de manera uniforme y que todos perdamos nuestras peculiaridades, nuestras singularidades, o ir a ese proceso salvando nuestras peculiaridades y salvando nuestras singularidades, ¿no? Yo he hablado de un tronco común que tenemos que defender entre todos, pero de unas ramas que tienen diferencias muy grandes, y un ejemplo he puesto, ¿no? El arte que se construye aquí en el siglo X es la mezquita. El arte que se está construyendo en el siglo X en Galicia es la iglesia de Santiago de Compostela, románico. Bueno, al final hemos sido capaces de coincidir en una cosa, pero con una variedad, una riqueza extraordinaria que algunos han empeñado en aplastar. Es una riqueza que en España haya varias lenguas. Lo que no se puede plantear es que hay que aplastar una lengua con otra. Eso es lo malo. La imposición desde una posición de fuerza del que tiene el dominio político en un momento determinado, imponerle al otro. Entonces, si se puede, no ya coexistir, sino hasta convivir. Se nos echa el tiempo encima, y yo, bueno, ya que no he sacado el título del siguiente libro, que creo que estará usted escribiendo algo como... Bueno, si os digo lo que sucede, os lleváis una sorpresa. Mañana aparece en librerías una biografía de Juan José de Austria, editado por Plaza y Janés, que es un gran personaje desconocido. Estoy hablando de Juan José de Austria, al que todo el mundo conoce, Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos I, hermano de Felipe II, vencedor de... Jeromín. Eso es Jeromín, vencedor de los turcos del Lepanto. Este es hijo bastardo de Felipe IV, hermanastro de Carlos II. Bueno, pues todo el mundo ha oído hablar de la rebelión catalana en 1640, el Corpus de Sangre. Luego Cataluña vuelve a la monarquía. Es ese personaje el que gana la guerra y tiene el talante político de decirle a su padre: incorporemos a los catalanes siendo magnánimos, no los aplastemos. Si queremos que estén en la monarquía, los hemos vencido, pero no los aplastemos. Entremos ahora como vencedores en la magnanimidad. Ese es ese personaje, y mañana se distribuye ese Juan José de Austria. Le invitaremos para otro nuevo programa y hablaremos también del nuevo libro. Gracias, señor Calvo, por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, chicas, gracias, Rafa. Y gracias, como cada miércoles, a ustedes por asistir a esta mesa de redacción. Les esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, aquí con otra nueva cita. Buenas noches. Muy bien.